Bienvenidos al Museo Histórico del Peñol. Gracias a los servicios de Peñol podemos llegar esta vez hasta sus instituciones y sus hogares para hablarles de una efeméride muy importante que este año se está celebrando en todo el país, los 200 años de la Batalla de Boyacá, un evento histórico extraordinariamente importante para nosotros, sobre el que debemos hacer memoria para establecer la significación que eso tiene para nosotros hoy. Pero veamos brevemente en estos mapas y en algunas ilustraciones qué fue lo que sucedió y por qué eso es importante. Vamos a tratar de hacer una aproximación a ese hecho. Inicialmente hay que considerar que el Imperio Español comprendía desde México hasta el Cabo de Hornos, en la Argentina. Era una región extraordinariamente grande. Nuestro libertador Simón Bolívar y todos los héroes que lo acompañaron hicieron en el año de 1819 la gran campaña libertadora con el fin de sacar los españoles de toda esta región que hoy son los países de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Toda esa gesta era la que quería hacer el libertador con ese gran trabajo que hizo al lado de otros héroes como el general Santander, Anzoátegui, Córdoba y los que fueron también fusilados en el régimen del terror, como fue el sabio Caldas, Camilo Torres, Policarpo Salabarrieta y otros que la historia recuerda. Lamentablemente hoy es muy escaso todo aquello de la enseñanza de la historia patria, donde se nos enseñaba el honor a los héroes, el honor a los símbolos patrios, y es por eso que hoy nos cuesta hacer un poco esa reflexión, pero vamos a seguir tratando de entender qué era lo que pasaba. Cuando todo esto era el régimen, el Imperio Español, un vaso que entraba a esta región venía de España, un papel que venía a nosotros venía de España, el comercio era unidireccional con ellos. Igualmente nosotros o nuestros antepasados no eran ciudadanos, sino que eran simples vasallos del rey, y en tal sentido nosotros no disponíamos ni de nuestros derechos, ni de nuestro patrimonio, ni de nuestras vidas. Había que hacer jura al rey cada año. Existía la pena de confiscación de bienes si la corona los necesitaba, y de los derechos humanos ni hablar. Antonio Nariño había hecho todo un trabajo de traducción de los derechos del hombre y del ciudadano desde que se formularon después de la Revolución Francesa, y esa traducción le costó a él varios años de cárcel, en 3 oportunidades estuvo en la cárcel. En fin, en el año de 1819, entonces, Bolívar emprende esa campaña libertadora, que es la que termina finalmente con la gloriosa Batalla de Boyacá, que fue la que le dio la libertad a la Nueva Granada, hoy República de Colombia. Pero no fue solamente esa batalla. Para sacar los españoles de toda esta región y hacer esa gran liberación, se necesitaron, entre batallas, combates y fogueos, 472. Fueron muchos años de enfrentamientos, de peleas, de fogueos y de batallas. De esos 472, en 1819 se libraron 320. Los días en que mayormente se daban esos combates eran sábados y domingos, y los meses en que más se daban eran precisamente marzo y junio, épocas de verano, en esa época. Entonces, si nos concentramos un poco en este mapa, que es el mapa concretamente de la campaña libertadora, entendemos que Bolívar craneó, por decir así, esa campaña libertadora a orillas del río Apure, en un sitio que hoy es Venezuela llamado Mantecal. Allí, al lado de Sublet, de Córdoba y de otros próceres, hizo el diseño de esa gran campaña, ideando el paso por la cordillera oriental y haciendo un ascenso extraordinariamente audaz por el páramo de Pisba, algo increíble, porque en época de invierno un ejército de hombres mal vestidos, mal armados, atravesar ese páramo era una cosa extraordinariamente difícil. Fue así como, en la medida en que Bolívar arrancó con sus tropas desde Mantecal, iba pasando por todos estos pueblos que hoy hacen parte del Arauca, y en la medida en que iba pasando iba nombrando alcaldes, se iba proveyendo de municiones, iba alimentando a sus tropas,
y iba adquiriendo adeptos a esa causa. En fin, así las cosas, Bolívar logró subir al páramo de Pisba y concretamente atravesaron el cerro más importante llamado Careperro, donde se presentaron muchos fallecimientos. Muchos de ellos se enfermaron, muchos murieron. Entonces él llegó aquí a Socha ese 26 de julio con un ejército de hombres prácticamente harapientos, hambrientos, en difíciles condiciones, y fue allí, en ese pueblo de Socha, donde el sacerdote ordenó a medianoche reunir toda la comunidad con un repique de campanas. Estando allí le pidió al sacristán que cerrara las puertas y le pidió a todos los feligreses que se desprendieran de sus ropas, que se desnudaran y que le regalaran la ropa a los patriotas. Así las cosas, el Libertador entonces logró llegar hasta Paipa, hasta la ciudad de Paipa, donde logró proveerse y acabar de acondicionar su ejército, y de una manera muy sigilosa logró avanzar hasta Toca, un pueblo que en esa época estaba un poco al sur, y desde allí hizo una marcha nocturna muy célebre, hasta llegar de noche a la ciudad de Tunja. En Tunja él ya estaba el 5 de agosto, allí organizó sus tropas, logró enviar unas avanzadas de informantes a que estuvieran pendientes por dónde venía el enemigo, porque el enemigo venía por el valle de Tensa, por este lado venía Barreiro con 2.640 realistas, mientras que Bolívar aquí ya tenía en la ciudad de Tunja 2.400. Fue así como al amanecer de ese 7 de agosto de 1819, el Libertador estuvo muy pendiente en el Alto de Sora si Barreiro con sus tropas continuaba por el camino que va a Chiquinquirá o por el camino que viene hacia Venta Quemada. Cuando se dio cuenta desde ese alto que el enemigo cogía el camino de Venta Quemada, le ordenó inmediatamente a Santander y a Anzoátegui que dispusieran sus tropas y que los enfrentaran para que les cortaran el paso en el llamado Puente de Boyacá, puente que se volvió insignia definitivamente en el símbolo de nuestra libertad. Fue así como una avanzada del ejército enemigo logró pasar el puente. Recordemos que el río que pasaba por debajo del puente, hoy quebrada, es el río Teatinos, y entonces allí las tropas del general realista Francisco Jiménez se enfrentaron con las del general Santander, y al otro lado, y casi que sobre el mismo puente, se enfrentó Anzoátegui, el general Anzoátegui, con las tropas de Barreiro, y fue donde se dio ese combate, en el puente de Boyacá, ese 7 de agosto de 1819, un día sábado a las 2 de la tarde, fueron 2 horas de combate, donde finalmente los patriotas lograron dar al traste definitivamente con el ejército del rey. Bolívar después prosiguió con sus tropas hacia Santa Fe de Bogotá y allí entró triunfal el día 10 de agosto, donde se le hicieron unos grandes homenajes de recibimiento. El virrey Sámano logró huir cuando él tuvo noticia de que las tropas del rey habían sido derrotadas, logró huir hacia Cartagena, sí, tratando de reorganizar allí el virreinato. Entonces fue cuando Bolívar dispuso nombrar a Córdoba para que fuera a liberar Antioquia y envió otro de sus héroes a la ciudad de Cartagena a que diera alcance a Sámano. Entonces es de anotar que en el mismo campo de Boyacá, donde se dio ese gran combate del que estamos haciendo memoria 200 años este año, el general Córdoba, el héroe antioqueño más cercano a nosotros en el oriente, fue ascendido a coronel, y fue cuando Bolívar lo nombró entonces gobernador de Antioquia para que viniera a enfrentarse a Tolrá y a Uarleta. Tolrá estaba de gobernador de Antioquia y Uarleta era el jefe militar. Córdoba logró llegar a Antioquia, entró a Medellín, logró hacer salir definitivamente a Tolrá,
y emprendió la persecución hacia Barletta, por el lado de Yarumal, venció a Barletta, logró hacerlo huir también, y fue cuando se dio años después ese combate de Chorros Blancos, que fue el que le dio la libertad a prácticamente Antioquia y fue la salida de los españoles del territorio antioqueño. Entonces, con el logro de la batalla de Boyacá, ese 7 de agosto de 1819, podemos decir que se lograron muchas cosas. Primero, hubo un logro militar. Bolívar y sus patriotas lograron derrotar las fuerzas del rey. Hubo un logro político. El virrey tuvo que salir, dejó sola la sede del virreinato, huyó hacia Cartagena, y eso le permitió un logro económico al Libertador: posesionarse, tomar posesión de Santa Fe de Bogotá, que era el centro de la Nueva Granada, y comenzar a emprender allí toda la organización de la nueva república. Esos fueron unos logros importantes, y evidentemente esa batalla de Boyacá fue la gran puerta para que se dieran los otros combates y las otras batallas en el resto de este territorio. Después vino la batalla de Carabobo, que fue la que le dio la libertad a la hoy República de Venezuela. Posteriormente vino la batalla de Pichincha, que fue la que le dio la libertad a la República del Ecuador, y finalmente la de Ayacucho en el Perú, que fue la que le dio la libertad a esta región y al Alto Perú. Aquí hubo varias, estuvo también la batalla de Junín y otras que hubo pues en esta misma región. Entonces la batalla de Boyacá fue la puerta de entrada para que se hiciera la liberación de todo ese territorio que estaba dominado definitivamente por el régimen español, y fue así como con esa libertad nuestros antepasados adquirieron la categoría de ciudadanos y se acabó la categoría de vasallos del rey que éramos en esa época. En 1821 se organizó entonces el Congreso de Cúcuta, allá en la Villa del Rosario de Cúcuta, que fue donde finalmente se dio la primera constitución y donde nació propiamente la República de Colombia. En fin, hechos como estos deben llenarnos entonces a nosotros de una gran conciencia ciudadana para pensar en aquello del sentido de patria. ¿Por qué en esa época, hace más de 200 años, nuestros jóvenes pensaban en el amor a la patria? El amor a la patria estaba por encima de todo, menos de Dios. Incluso por encima de la vida estaba el amor a la patria. Se abrazaba con un amor tal, se quería tal, que no se entendía por qué la patria estaba apresada, por qué la patria estaba encadenada por ese régimen español, que era un régimen despótico. Así era como se entendía. Entonces, entender qué había dentro del alma de los patriotas, qué los hacía a ellos emprender hacia esos campos de la muerte, qué era lo que encontraban allí, por qué ellos pensaban que en esas batallas se glorificaban, se constituyó hoy en toda una reflexión. Era un bien colectivo que estaban construyendo para nosotros, la generación del siglo XXI. ¿Qué bienes colectivos buscamos hoy para las futuras generaciones de nuestro territorio? ¿Qué es lo que más queremos nosotros? ¿Por qué es lo que nosotros luchamos hoy? Si en esa época se hablaba de luchar y dar la vida por la patria, por la libertad, ¿qué anhelos tenemos hoy? ¿Cómo individualmente nos comprometemos con la construcción de un proceso social que realmente construya una Colombia mejor, una Colombia más humana, una Colombia más justa, una Colombia donde todos quepamos y donde todos nos toleremos? Lecciones como esas son las que debemos hacernos a partir entonces de todas las enseñanzas que nos han dado los libertadores en todos esos trajines de la guerra que hicieron para tener hoy lo que llamamos propiamente nuestra República de Colombia. Siempre serán bienvenidos por nuestro Museo Histórico, donde podrán apreciar una gran cantidad de objetos de nemofilia bolivariana, una cantidad de archivos, de esculturas, de mapas, donde bien ustedes pueden ampliar un poco más los conocimientos sobre la gran trascendencia que tiene la celebración de estos 200 años de la batalla de Boyacá. Muchas gracias.